¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos al resumen del día. La historia del salto en alto es simple. La pulga Vladimir gana siempre. Su anatomía privilegiada le permite saltar hasta 200 veces su tamaño. Y este año probablemente no será la excepción. Claro que sus competidores no piensan lo mismo. ¿Quién ganará el salto en alto? ¡Qué ingenuos! No saben que no tienen ninguna posibilidad. ¿Verdad, Vladimir? ¿Vladimir? ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Aquí! Oh, mírate cómo estás. Eso te pasa por subirte al pelaje de cualquiera. ¿Podés creer que no me está yendo bien en nada? Todos en mi familia son rudos, grandes y fuertes y ganan muchas competencias. Ya vas a ver que te va a ir bien en alguna competencia. No creo. Me parece que no sirvo para nada. No seas tan duro. Ayúdame con esta bandeja. Sí, por supuesto. ¿Hoy? ¡Cabeza de Sara! Muy interesante. ¿Cómo? Hola, soy parte del equipo de gimnasia rítmica. ¿Te gustaría ser como nosotros? ¿Te duele acá? ¡Ay, sí! ¿Y acá? ¡Ah, peor! Creo que sería más fácil buscar donde no te duele. Mejor no intentes más. Así no podés competir. Voy a avisar a las autoridades que te retirás. Llega el gran circo de pulgas, ¡Alto! con la actuación especial de la pulga Chekhov, la pulga que se parece a cualquier otra pulga. ¡Qué interesante! ¡Uy! Muy bien, para bailar como nosotras vas a tener que moverte exactamente igual que nosotras. ¿Estás listo? Sí, sí.
En posición y... Va. Sí. Igual que nosotras. Salto. Bajo. Perfección de los movimientos. Ahí. Alrededor del mundo. Y para cerrar, quiero que me atrapes en el aire. Va. Mi hermano. Salto y... ¡ah! Papá nos enseñó que los osos polares somos fuertes, rústicos, no bailarines. ¿Te puedo explicar? No hay nada que explicar, estás fuera de la familia. Ay. ¿Quién es? Pasa. No creo que pueda reemplazarme. Me va a hacer quedar mal a mí. No tomemos decisiones apresuradas. Vamos a tomarle una prueba. ¿Podés hacernos una demostración? Está bien. ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¿Te gustaría salir a dar un paseo conmigo? Conozco un perro que nos puede llevar a conocer la ciudad. Osote, te estuve buscando por todos lados. El entrenamiento empezó hace 5 minutos. Es que mi hermano tiene razón. Yo tengo que hacer deportes rudos. Es una pena. Detrás de ese rudo oso polar se esconde uno de los mejores bailarines que vi en mi vida. Buena suerte. Tenés que ir, pibe. Hace muchos años tuve una oportunidad para hacer fútbol y ser un gran arquero. Pero en mi familia todos siempre fuimos mozos, entonces no me dejaron. Al final nunca voy a saber si pude haber sido el mejor arquero del mundo. Pero mi hermano dice Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado, mi poeta favorito. ¿Vas a ir o vas a dejar pasar esta oportunidad? ¡Gracias! Oiga, ordené un melón hace 20 minutos y todavía no llega. ¡Ahí va el melón! Gracias. Todo listo para continuar con la competencia de salto en alto. Tenemos 3 finalistas. El participante que salte más alto sin tirar la valla será el ganador. ¡Que salto, salto, salto! El salto ha sido muy bueno, pero ha tirado la valla. Es el turno de Tatiana. Parece que Tatiana no entendió las reglas del juego. Vamos con el último participante, Vladimir. Al parecer, Vladimir no tendrá problemas en permanecer como campeón. ¡Vamos, vamos! Y tenemos un ganador, Vladimir, con un salto increíble, memorable. Momento, ¿Vladimir está buscando a Vladimir? ¿Hay 2 Vladimirs? ¡Ay, no! ¡Hubo trampa! Por lo tanto, la ganadora es Tatiana.
Sí.